Que Dios les bendiga, mis hermanos, una vez más dirigiéndome a ustedes. Espero que estén pasando un excelente día. Y vamos a hablar sobre nuestra segunda sesión de clases. Siempre quiero aclararles, estudiantes, que no es lo mismo, ¿verdad? Estar en una aula, tenerlos a ustedes enfrente, que estarles hablando por un video, ¿verdad? No nos conocemos. Pero vamos a tratar, hermanos, de llenar lo más que podamos en este curso y que ustedes aprendan. Así que les pido que lean o sea, que observen los videos, tomen sus notas y traten de abrir su entendimiento. Vamos a hablar sobre las clasificaciones del intérprete de la Biblia. Pero antes de hablar de ello, yo quisiera, jóvenes, que analizáramos un poquito de dónde vino la escritura, para luego entrar a la clasificación y los requisitos que tiene que tener toda persona que interpreta, que enseña la palabra del Señor. Primero hablemos de la inspiración de las escrituras. Como cristianos, creemos que Dios nos entregó la Biblia a través de un proceso que llamamos inspiración. La palabra inspirar significa respirar o sea, como el soplo de vida, ¿verdad? O sea, Dios llevó directamente a la mente, al corazón de los agiógrafos, de la persona que recibió el mensaje. Cuando hablo de agiógrafo, estoy hablando de la persona que recibió directamente el mensaje. Samuel recibió el mensaje, Moisés recibió el mensaje, Nahum recibió el mensaje, Isaías lo recibió, Pablo, Ezequiel, Jeremías, Mateo. O sea, ellos recibieron directamente la inspiración de las escrituras. Por lo tanto, las escrituras tenemos que saber que vienen directamente de Dios, son inspiradas por Dios. En otras palabras, Dios respiró escritura en los escritores bíblicos. Dice la segunda carta a Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Que los escritores bíblicos escribieron lo que Dios había respirado en ellos, les había transmitido. Para entender un poquito más, la inspiración es el proceso por el que Dios respiró su mensaje en los escritores originales. Escritores originales son los agiógrafos o el agiógrafo, y los dirigió por el Espíritu Santo para que escribieran lo que él quería y esa palabra no tenga errores. Segunda carta de Pedro dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? De que el mensaje, la Biblia, no es un razonamiento humano, sino la Biblia es lo que Dios quiere hablarnos, es el pensamiento de Dios transmitido por hombres. Ahora, hablemos un poquito de las calificaciones que debe tener un intérprete para poder transmitirnos la palabra de Dios. Lo primero que debe de tener, jóvenes, un intérprete que es calificado para enseñar la palabra del Señor, es que debe discernir entre el registro inspirado y las palabras no inspiradas de la gente. Quiero corregir un error aquí rapidito, jóvenes. Miren que para que miren de que esto es en vivo. Vamos a corregir, permítanme, que aquí hubo un errorcito. Y lo vamos a dejar así para que ustedes estén ahí. Un intérprete calificado debe aceptar la Biblia como palabra inspirada de Dios. Escuchen esto. Quiere decir que estos nuestros apóstoles actuales, hermanos,
jamás aceptarían esto, ¿va? Porque usted y yo tenemos que reconocer y aceptar que la Biblia es inspiración de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra es enviada por Dios. Fue enviada de manera verbal. Fíjese que los profetas predicaron este mensaje. Lo transmitieron de manera verbal, pero también lo llevaron de manera escrita. Otra cosa que nosotros tenemos que entender, hermanos, es como intérpretes de la palabra del Señor, es que la Biblia en su inspiración es una revelación de Dios. ¿Qué quiere decir que es una revelación? Es que el Logos ha sido transmitido a la iglesia, ha sido transmitido a Israel, ha sido transmitido a nosotros como pueblo del Señor. También la Biblia es infalible. ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de infalible? Es que la Biblia no falla, no se equivoca. Amén. Es perfecta y siempre se cumple. El Salmo 19, de 7 a 9 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Otro aspecto que tenemos que entender como intérpretes que aceptamos la palabra como inspirada de Dios es que es inerrante. ¿Me entienden con eso? Es que la Biblia no tiene error y la Biblia está por encima de leyes humanas, de pensamientos humanos, de ciencia humana. Usted cuando va a enseñar la Biblia debe de tenerla. Otro aspecto importante de la Biblia, para ir terminando la primera parte, es que la Biblia es autoritativa. Escuche y apúntelo. La Biblia es autoritativa. ¿Qué quiere decir? Es que la Biblia es la autoridad más alta en los asuntos religiosos y en los asuntos del mundo. La primera carta a los Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos estudiantes? Y es que usted, como para ser un intérprete calificado delante de Dios, debe de aceptar la Biblia como una palabra que viene de Dios. Segunda característica es que debemos discernir entre el registro inspirado y las palabras no inspiradas de la gente. Como cristianos, como pastores, como líderes pentecostales, nosotros reconocemos que la Biblia es inspirada, que es infalible, que es inerrante. Y por lo tanto, como lo dice la segunda carta a Timoteo 2:15, que debemos de usar bien la palabra de verdad. Pero algo que tenemos que tener cuidado, mis amados jóvenes, es en cuanto a lo que Dios ha inspirado y lo que Dios no ha inspirado. Y es donde nosotros tenemos, jóvenes, que tener cuidado, ¿verdad? O sea, la Biblia es perfecta. La Biblia es santa. Entonces, usted debe de... O sea, esto tiene que ver también con las prédicas, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar centrados y tenemos que tener nuestra mente en que la Biblia debe de predicarse con el espíritu correcto. Porque, miren, uno escucha predicaciones de gente, hermano, que habla humanamente, ¿verdad? De gente que dice cosas que de verdad, hermanos, dan pena. Yo creo que ninguno de ustedes es así, ¿verdad? Entonces, reconozcamos lo que viene de Dios. Lo principal es que su Biblia, mi hermano, es inspiración correcta. El tercer aspecto es que un buen intérprete calificado, jóvenes, debe nacer de nuevo. ¿Sí entendemos eso? Juan 3:3 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, ¿qué quiere decir, mis queridos jóvenes, mis queridos pastores? Es que un intérprete calificado debe de tener el nuevo nacimiento, debe ser cristiano, debe de ser convertido, porque un impío no va a predicar acorde a lo que Dios quiere hablar. Mateo 11 del 25 al 26 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre,
porque así te agrado. Jóvenes, hermanos en Cristo, nada, tienes que nacer de nuevo. Yo no sé si todos los que están viendo este video ahorita, están recibiendo esta enseñanza bíblica, ya nacieron de nuevo. Otro aspecto importante es que tú como predicador, como intérprete de la Biblia, debes haber nacido de nuevo. Y debes ser dirigido y debes depender del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Los escritores, los agiógrafos, los que recibieron el mensaje, ellos tuvieron una comunicación directa con el Padre. Y por medio del Espíritu de Dios, había una revelación del Espíritu Santo, había revelación. El Espíritu Santo estaba en ellos, se adentraba en ellos, hablaba a ellos, les dirigía, daba la palabra que quería dar. Y ellos transmitían lo que Dios quería hablar. Tú como predicador actual, como predicador de este tiempo, debes de depender totalmente del Espíritu Santo. O sea, no puedes dar un mensaje humanamente y carnalmente porque vas a confundir. Un intérprete calificado, que es la quinta característica, debe de andar en la luz de la verdad que él entiende. ¿Entendemos esto, verdad? Quiere decir que tú tienes que caminar acorde a lo que tú estás predicando, joven, hermano. Antes de hablar de oración, antes de hablarle a la gente, motivarla a que lea su Biblia, tú tienes que estarlo haciendo. Tú tienes que ser obediente a Dios. Porque entre más obediencia tengas, tu entendimiento va a crecer más. Entre más tú vivas lo que predicas, ese mensaje va a tener más poder. O sea, no puedes hablar de santidad cuando tú eres un inmoral. O sea, un intérprete calificado debe ser alguien honesto, honrado, sincero, que lo que está hablando es lo que está viviendo. La sexta característica de un intérprete calificado, escuchen, es que debe tener una mente abierta y un espíritu enseñable. Yo tengo un amigo en algún lugar de Guatemala que es un gran predicador, pero que como critica cuando escucha mensajes. Tú no puedes ser un correcto predicador, hermano, si no tienes un espíritu enseñable y tampoco debes de ser una persona cuadrada, dogmática. Porque el dogmático se encierra y dice, no, aquí es, y así me enseñaron, y punto. No, como conocedor de las escrituras y como maestro, como intérprete, debes de abrir tu mente a nuevos conocimientos y debes de tener un espíritu enseñable. Nosotros aprendemos de cualquier persona. Y la última característica de un intérprete calificado es que debe estudiar para ser aprobado por Dios. Quiero ir finalizando aquí estos jóvenes y pedirles que tratemos en nuestra vida de tener estas características. Si queremos ser intérpretes aprobados por Dios, tenemos que tener esa capacidad. Dios les bendiga, buena tarde, buen provechito, y en unos momentos les comparto el siguiente video para ya tener llenitas nuestras clases del día de hoy. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.